Hola a todas y a todos. El pasado 12 y 13 de marzo de este año, 2024, hemos realizado el 6º simposio de Elizabeth Käsemann. Este simposio contó con la participación y el apoyo de CAPAS, de la Embajada de Alemania. También contó con el apoyo de la Universidad Eichstätt de Alemania, la Universidad del Rosario y la Iglesia Protestante de Baden-Württemberg. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, también por mi parte. Soy el componente alemán en este simposio, en la organización de este simposio que se llama Elisabeth Käsemann Stiftung Simposio. Es decir, es un simposio binacional y además interdisciplinario con participantes tanto de Alemania como de Colombia, pero también de otras partes de América Latina, por ejemplo de Argentina, de Chile. También hubo representantes en este simposio. ¿Por qué Elisabeth Käsemann tomó la iniciativa? Porque tenemos relaciones muy buenas con esta universidad, que es la Universidad de Rosario. Tenemos una maestría binacional que se llama Conflict, Memory and Peace, o sea, los estudiantes estudian un año en Alemania, un año en Colombia. De ahí también fomentamos los estudios sobre conflicto y paz, tanto de Alemania como en Colombia. Entonces organizamos este simposio y estamos muy felices que aquí la Universidad del Rosario y en particular la Facultad de Jurídica podía ser el anfitrión. Bueno, muchas gracias Tomás por esa introducción. La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario ha venido hace más de 10 años investigando en temas de paz, de memoria, de justicia transicional, y en este evento participaron profesores y profesoras de los grupos de investigación en derechos humanos y también investigadores e investigadoras del grupo de Derecho Público que contribuyeron con sus investigaciones a pensar sobre la memoria, la historia y la judicialización de los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado colombiano, pero también una revisión comparada con el caso de Alemania. Sí, quisiera añadir también que la Elisabeth Käsemann Fundación se ocupa de los derechos humanos en América Latina, fomenta pequeños proyectos, tiene muy buenas relaciones tanto con Argentina como con Colombia, que son los países donde más presencia mostramos. Esta fundación es una cosa transnacional, diría yo, ¿no? Eso creo que es importante para entender mejor la interacción que buscamos también desde Alemania con, en este caso, con Colombia. Sí, queremos también aprovechar las experiencias que ha tenido Alemania lidiando con su pasado y cómo esto fue judicializado, pero también cómo se trabajó la memoria, cómo también se trabajó la verdad y también cómo hubo herramientas pedagógicas para la transformación social, cultural, jurídica que condujera a la paz. Son temas que también en el caso colombiano son muy importantes y a pesar de que llevamos mucho tiempo investigándolos, pues lo vivimos día a día. Colombia continúa con un escenario de violencia y eso hace muy desafiante la investigación en temas de paz. Precisamente
esto era el punto de partida, pero vemos que por parte de Alemania hemos pensado que vivimos en paz y este conflicto ha terminado. Ahora vemos se han renovado las tensiones entre diferentes grupos que componen la sociedad y hay mucha presión por parte de la extrema derecha. Eso se refleja en los resultados de elecciones además. Así que algunos aspectos podemos compartir, otros aspectos se pueden comparar, pero siempre detrás de eso es la pregunta: ¿qué se puede aprender de la historia? Y si se puede salir también de una historia que nos da un pasado violento, o en el caso colombiano, donde sigue el conflicto, como Vanessa ha mencionado. Bueno, por eso hemos ideado varios paneles en este evento que abordaran estas temáticas que ya fueron enunciadas, y con investigadores e investigadoras desde un punto de vista fundamentalmente académico, pues abordamos las temáticas con la experiencia que han tenido estos profesores y profesoras en el abordaje de los temas. Entonces, el primer panel en el que yo estuve abordaba la justicia después de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en el mundo, el papel que tiene la justicia en estos escenarios de paz. Entonces, inicialmente observamos el pasado que tenía Alemania, la herencia tan importante de los juicios de Nuremberg, y cómo esos juicios de Nuremberg fueron adaptados a la experiencia latinoamericana. Las experiencias latinoamericanas pues tomaron varios elementos, y esto fue resaltado por investigadores de Alemania, cómo se hizo esa adaptación. Pero también desde Argentina observamos cómo lidiar con el pasado también a través de un proceso judicial, cómo pasar por un proceso judicial equivale también a revivir o pasar por el corazón lo que tuvo lugar. Y en ese sentido también revisamos cómo memorizar o cómo las memorias transformadoras pueden ayudar a las personas a lidiar con su pasado, porque lidiar con un pasado violento, aceptar que venimos y hemos vivido pues que en casi toda nuestra existencia en un contexto violento, pues es sumamente doloroso. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Pero ¿cómo la justicia puede ayudar a lidiar con eso? Finalmente, también ver los procesos actuales y las discusiones actuales de paz, entre esas observar también la paz total, que en Colombia involucra a otros actores ligados al crimen transnacional del narcotráfico, y cómo eso implica también otros desafíos, es decir, como una justicia transicional muy amplia en la que caben todos los actores que han utilizado la violencia en Colombia para lidiar con la conflictividad social, económica, cultural que existe en los territorios en el país. Cuando hemos organizado estos paneles, nos importaba mucho que asistieran en cada panel personas no solamente de diferentes disciplinas académicas, sino también de diferentes países, para comportar investigaciones, pero también experiencias y resultados de distintos países, ¿no? Y esto fomentaba la discusión, que era muy viva, y también ha asistido el público en estas discusiones, muy importante, estudiantes de la Universidad del Rosario, pero también de activistas, de movimientos sociales e invitados de otras universidades, hasta el gobierno. Sí. Y una de las cosas que también me llamó la atención en el panel 2 es que a veces se centra la investigación, o de pronto tiene más notoriedad, por eso también en la apertura pues participó el presidente de la JEP, participó la embajadora alemana, porque realmente pensar en este tema es un tema estatal, es un tema institucional, pero también involucra actores de la sociedad civil, de la academia, y a todos los habitantes de este territorio. Entonces me sorprendió mucho ver cómo podemos transformar una cultura en la que hemos tenido escenarios de violencia constantes hacia una cultura de paz, y para eso la pedagogía es fundamental, la educación
es fundamental cómo podemos generar unas nuevas pedagogías que sean transformadoras de estos contextos y que nos permitan lidiar con estos contextos, pero también solucionar conflictos de manera no violenta. Y también generar espacios en la democracia para que haya lugar a la interpelación, la interlocución de otras formas de comprender los espacios territoriales, el poder político y las necesidades que cada uno tiene en el país. Mencionaste los problemas que se afrontan en contextos actuales para implementar escenarios de conmemoración, por ejemplo, pero también de elaborar currículos acerca de la educación de las futuras generaciones, que nunca es fácil, pero hay que hacerlo. Y en esto me gustaría resaltar la ponencia de Elke Gryglewskie, de la jefa del memorial en Bergen-Belsen, del memorial del Holocausto en Bergen-Belsen, que mostró que se necesita una pedagogía entera para los jóvenes, pero también delegaciones del extranjero que vienen para visitar este memorial, tienen sus preguntas, pero también hoy en día cada vez más provocaciones, que vienen con provocaciones, que preguntan por qué se necesita eso en Alemania todavía, o hasta que cuestionan, ¿no? Estos son los temas actuales en estos contextos. O algo distinto, pero también importante, un representante, Robinson Piñeros, que nos contó sobre la elaboración de planes que se quieren implementar en escuelas y colegios. De acuerdo, y uno de los temas era que pensábamos, o de las preguntas que surgió en el simposio era, bueno, no es suficiente tener un museo de la memoria, no es suficiente tener abierto al público exposiciones sobre el conflicto armado en Colombia si no hay un acompañamiento, por ejemplo, a los estudiantes de educación básica o media o superior, un acompañamiento que les permita comprender ese pasado, lidiar con ese pasado, atravesar con el dolor que significa las muertes, las desapariciones forzadas, las torturas, y que es muy difícil lidiar con ese pasado, y tenemos que abordarlo desde perspectivas interdisciplinares y darle muchas herramientas a los adolescentes, a los jóvenes, pero también a los adultos y adultas para y poder hasta entenderlo. Viejos. Por supuesto, para poderlo entenderlo y poderlo atravesarlo, ¿no? Y con eso poder transformar una sociedad de conflicto hacia una sociedad en paz. Sí, y eso es el reto, es lo difícil, porque una sociedad en transformación siempre tiene representantes de opiniones muy distintas, con experiencias distintas, pero también ideologías y quizás también visiones o perspectivas distintas del mismo conflicto que se quiere superar. Y esto nos mostró también el tercer panel, donde aparcamos los temas sociales y políticos de la transición, y allá nos ayudó mucho también el director de CAPAZ, del Instituto Alemán Colombiano de Paz, Stefan Peters, quien insistió que también hay factores duros en la transición, que son los factores sociales, y en el caso colombiano, y en este panel casi solamente hemos hablado de Colombia, hay que destacar en eso la injusticia o la desigualdad, ¿no? Y hasta la pobreza que
que genera continuamente conflictos, y esos conflictos siguen también en las cabezas de las personas y en sus perspectivas. Esto fue un argumento que él elaboró y insistió con razón en este punto. Sí, que no es lo mismo la memoria en contextos desiguales. Y claro, Colombia es un contexto desigual, unas diferencias enormes, brechas territoriales y económicas entre el centro y la periferia. De hecho, acceso a educación básica, media y superior en la periferia colombiana. Entonces, hablar de memoria en los contextos desiguales pues hace aún más desafiante poder abordar temas como la memoria, el pasado y lidiar con eso en estos contextos, y cómo es de importante que ellos no solamente son víctimas, muchos de la periferia colombiana es víctima del conflicto, sino a su vez pues tienen unas vidas en las que llevan a cabo una cotidianidad y en la que tienen también que atravesar por esas conflictividades y poderlas entender para poderlas transformar. Sí, y si lo comparamos con Alemania, porque es casi siempre en cada panel hemos tratado de hacer la comparación con Alemania, vemos que para muchos era una sorpresa que no solamente en Alemania, sino en toda Europa se percibe un auge de la extrema derecha. ¿Quién cuestiona la versión de la historia que se está enseñando en las escuelas, en los colegios, que se refleja en los monumentos y en los otros vehículos de conmemoración? Y es algo que ha preocupado a muchos participantes en este congreso. Sí, también hablar de la memoria como un campo de estudio, ¿no? Un campo en auge en América Latina, en Europa, pensar que la memoria requiere realmente estudios interdisciplinares, pero también abordajes prácticos, abordajes pedagógicos, también jurídicos, y aquí también pensar en el informe de la Comisión de la Verdad. Exactamente. Cuando el informe de la Comisión de la Verdad pues sale a la luz pública con una cantidad de herramientas pedagógicas, en los colegios no se puede leer, ¿no? En la educación básica, porque muchos padres de familia se oponen a ese informe, no están de acuerdo con ese informe. También existe en Colombia negacionismo frente a ese informe que dio un relato del conflicto armado en Colombia. Entonces hay debates entre las posiciones que tienen las personas con sus ideologías y con sus formas de vida frente a esa verdad, ¿no? La verdad no es única y está en debate constante, y la memoria también. Sí, con esto pasamos al cuarto panel, que es precisamente el tema de la verdad, o que era el tema de la verdad y la verdad histórica. Sobre esta verdad hay una discusión, hay tensiones que se llevan a cabo en Colombia, y con este magnífico informe final de la Comisión de la Verdad, pero también del trabajo que ha llevado esta misma Comisión de la Verdad. Se cuestiona, pero hay debate. Eso es lo más importante en esto. Y en esta discusión, eso fue la idea del cuarto panel, también se debería insertar la misma historia como disciplina de historia reciente para mostrarnos qué es la verdad histórica de hecho, basado en un método histórico de investigación. Y allá discutimos los logros que no solamente en Colombia, sino también en otros países de América Latina se han hecho en este campo, comparando también con la historia reciente de Alemania y otros países europeos y hasta de Estados Unidos. Y hemos
visto ejemplos por parte de colombianos quienes trabajan en este campo. En particular nos han mostrado cómo se construyen archivos y cómo se puede hacer este proceso con apoyo y participación de movimientos sociales o de víctimas o de otros grupos quienes quieren asistir, y finalmente cómo se organizan estos archivos y se hacen público para que cualquier persona interesada en estos hechos que se pueden encontrar a través de los documentos que se pueden leer, pero también son objetos o son imágenes o son películas, todo que se puede documentar. Y allá tuvimos un consenso que se debería llevar a cabo este proceso con participación de los diferentes grupos de la sociedad y con acceso público. Eso es importante, que hay uso, pero también hay que asegurar estos documentos, como se hizo, por ejemplo, con los documentos de la Comisión de la Verdad. No sé si quieres algo añadir. A mí me pareció interesante de este panel. Quería contarles cómo acceder, por ejemplo, a archivos del ejército, y poder construir los relatos del conflicto, cómo es de difícil llegar a esos archivos, digamos, como la archivística para personas que de pronto no son historiadores, Exactamente. Historiadoras que de pronto no comprenden que es necesario hacer un estudio de archivo para que realmente ese relato, ¿no? O ese contenido histórico que nos enfrente al pasado, pues tenga una coherencia y una estructura, ¿no? Sí, hablaste de relatos, los relatos nunca son neutrales, ¿no? Eso tampoco. En este caso, cuando se trata de documentar el pasado violento, es importante que se represente también la perspectiva de las víctimas, ¿no? Eso es un aspecto muy importante, pero también cada vez más se incluyen, y eso es muy difícil, la visión de los perpetradores, no en cuanto a ideología, pero es importante saber cómo han pensado en cuanto a reconstruir cómo ha podido pasar todo eso, ¿no? Yo quisiera terminar hablando también de los procesos de justicia transicional que se llevan a cabo en la Jurisdicción Especial para la Paz, y en la que, por ejemplo, la investigadora Lali Peralta, pero también Stephanie Bock y también Daniel Stahl resaltaron pues que se recoge la experiencia de Nuremberg, pero donde las víctimas tienen un lugar muy importante en la participación y en la construcción de esa decisión, que es una decisión que ayuda a la no repetición. También resaltar que hay muchos comparecientes, es decir, lo que tú denominaste ahorita perpetradores, aquí se llaman comparecientes en los procesos que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz, que aceptaron su responsabilidad, que siguen vivos a diferencia de la herencia de Nuremberg, y eso implica que están atravesando este proceso para poder confrontar los hechos en los que participaron, pero también ayudar a la transformación y a la no repetición de las condiciones que dieron lugar en principio al conflicto, pero también a la no repetición de esos crímenes. Sí, en cuanto a Alemania, este proceso no se ha concluido. Hasta hoy en día hay algunos sobrevivientes perpetradores en Alemania y se persiguen hasta hoy en día. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar con nosotros en este podcast, que lo que quiere es darles herramientas para investigar sobre los temas de la paz, de la justicia, de la historia, del archivo,
del abordaje pedagógico y la necesaria participación de las víctimas y diferentes miradas del pasado en una sociedad y ojalá de manera comparada. Muchas gracias también por mi parte, nada que añadir.